Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles acerca del ciclo for, pero antes de entrar directamente con el ciclo for, quiero hacer un recordatorio de lo que son los vectores, ya que lo vamos a utilizar ahorita. Existen dos tipos de vectores, los vectores físicos y que son los vectores analógicos y los vectores digitales. Es que en realidad la mayoría de las personas, como no están familiarizadas muy bien entre analógico y digital, vamos a resumirlo en que lo digital es lo que tiene numeritos electrónicos, así es de que van prendiendo y te dan una escala. Y los analógicos o vectores físicos son aquellos que se marcan por una línea que va recorriendo una circunferencia, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso del reloj, que la manecilla va recorriendo toda la circunferencia y va marcando precisamente cada una de las marcas que hay ahí. Aunque el número de acotaciones, el número de marcas que puede haber puede ser finito, en realidad este medidor, esta aguja que es la que está midiendo, pasa por todas las líneas y bueno, conforme va avanzando pasa por un número infinito de divisiones, nada más que esas divisiones no están marcadas, pero en realidad pasa por un número infinito de puntos. En este caso, aquí solamente toma algunos valores finitos. No toma todos los valores infinitos que puede haber después del punto decimal, solamente toma algunos valores finitos. Entonces, esa es la diferencia entre un analógico y un digital. En el analógico se toman todos los valores infinitos que hay, aunque solamente muestra ciertos valores que son los más importantes, mientras que aquí solamente te muestra en realidad todos los valores que hay, sean importantes o no. Aquí nada más tomamos los más importantes, pero aquí pasa por todos, aquí te muestra todos, pero no son infinitos. Y bueno, un medidor analógico pasa por una cantidad infinita de puntos, y aunque las marcas sean pocas, pero un medidor digital te va a mostrar todos los valores que normalmente no son infinitos, aunque pueden ser muchos. Muchos no significa infinito. Y bueno, ya hablando un poquito más de qué son los vectores y eso, por ejemplo, las líneas de campo magnético que salen de un polo norte y van hacia un polo sur, que sí se logra ver que son como que líneas marcadas, estos son vectores, vectores de campo magnético. O bien los vectores de campo gravitacional, que son las líneas que hacen que cualquier objeto que sea arrojado cerca de la superficie de la Tierra vaya en dirección al centro del planeta. Ese es el campo gravitacional y también viene dado por vectores. Bueno, pues también podemos hacer representación de estos vectores, pero en el plano digital. Y bueno, entonces los vectores en programación son digitales y los vectores en el plano físico son analógicos. Un vector en el plano físico tiene una cantidad infinita de puntos. El recorrido se dice que va desde el punto final hasta el punto inicial, marcado con X final y X0 o inicial. Y los valores son infinitos. Mientras que en programación los vectores digitales va pasando por números puntuales, cada uno de ellos. Y entonces aquí hay una diferencia. Para construir el vector, el punto que sigue después de este otro, lo construimos a partir del inicial más un incremento. En este pequeño incremento es precisamente lo que nos diría, digámoslo así, cuántos saltos va a dar la rana hasta llegar al final. Y cada elemento que sigue, aquí el x2 depende del x1, el x3 depende del x2, y así sucesivamente el último término depende del penúltimo término más el mismo incremento. Y bueno, entonces entre más puntos tiene un vector digital, más se va a parecer a un vector analógico. Y cada una de estas acotaciones viene marcado por un salto de la rana o marca del vector que va siendo delta X. Bueno, esta es la letra delta mayúscula. Y bueno, entonces lo que les mencionaba de que entre más puntos tiene un vector, más se va a parecer un vector digital a uno analógico. Hasta que llega un momento en el que no se pueden diferenciar. Nada más que hay un pequeño problema. Los vectores digitales, entre más puntos tienen, más ocupan espacio en la RAM. Entonces no se puede ejecutar en la computadora un vector con puntos infinitos. Ahora, ¿cómo podemos construir un vector? Los vectores, para poderlos construir, digámoslo así, este vector lo voy a llamar X y va a iniciar desde una X0. Le pongo dos puntos, el incremento de qué tanto va a avanzar la rana cada vez que salte y hasta dónde va a terminar. Yo puedo ingresar un vector elemento a elemento,
así con la manita, tecleando cada uno de los dígitos que lleva, o bien puedo utilizar el comando 2 puntos, que es el más utilizado cuando utilizamos el ciclo for. Entonces, por ejemplo, podemos ingresar un vector y decimos x es igual, aquí abrimos corchetes y ingresamos los vectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, dije vectores, los elementos del vector. Y cerramos el corchete. Entonces, al momento de que le demos Enter, ahí está. Este vector se llama X, y de hecho aquí está marcado con X, y me dice que es un vector que tiene una sola fila y 9 columnas. Es lo que me está diciendo aquí. Una fila, 9 columnas. Pero bueno. Entonces, yo puedo ingresar un vector similar utilizando lo que es el comando 2 puntos. Pongo de dónde inicia, dónde termina y cuántos saltos va a dar la rana, que en este caso cuánto va a avanzar en cada vector. Entonces voy a ponerlo así, x igual, voy a construir este mismo vector que ya construí, pero de nuevo, ahora utilizando el comando 2 puntos. 1, 2 puntos, que vaya de 1 en 1 hasta el 9 y le doy Enter. Y vemos que se construye exactamente el mismo vector que tenía aquí arriba, nada más que lo ingresé elemento por elemento a elemento. Ya lo ingresé con el comando 2 puntos. Bueno, utilizando los 2 puntos para construir, es que no es un comando propiamente hablando. Y entonces así es como puedo ingresar un vector. La diferencia es que, pues obviamente si voy a ingresar un vector muy muy grande, este método no me sirve. Y este es muy muy rápido para construir vectores. Y bueno, entonces, el número de elementos que tiene el vector es igual a 1 más el último elemento menos el primer elemento, todo esto entre el delta x, que es pues el intervalo que va a brincar. Y entonces, por ejemplo, para construir este vector que vaya desde 0 hasta 10 y de 1 en 1, aquí mi delta x vale 1 y obtengo este vector. Y entonces necesito estos 3 argumentos de entrada. Necesito el inicio, el fin y el incremento. El número de pasos, pues, lo puedo calcular de esta otra forma. Y bueno, ahora sí, vámonos con los bucles. Los bucles, ciclos o loops se utilizan para cuando se requiere repetir varias veces una instrucción o para generar un proceso cíclico para lograr un fin. Y existen principalmente dos tipos de bucles, el for y el while. Estos bucles o ciclos o loops se encuentran en lenguajes de programación muy muy antiguos. No solamente son de MATLAB o de Octave o cualquier otro programa, sino que son muy 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 utilizados. Y bueno, el ciclo for se utiliza un poco, se recomienda más para empezar que el ciclo while, ya que para ponerlo en marcha solamente necesitamos conocer el número de veces en el cual se va a repetir el ciclo o especificarlo. Aunque no lo conozcas, lo podemos medio que especificar y ya con eso sale. Y para poder conocer estas características del ciclo for necesitamos utilizar un vector digital que lo construimos utilizando los 2 puntos, como acabamos de ver. Y bueno, a ese vector que dirige al ciclo for y le dice cuántas veces se va a repetir el ciclo, a esto se le llama contador. Mientras que el ciclo while se va a repetir infinitamente, bueno, no infinitamente, se va a repetir muchas veces hasta que logre el fin determinado. Eso significa que si no logra el fin para el cual fue creado el ciclo, no se va a detener. Entonces, por eso es importante que se especifique perfectamente hasta dónde quieres que llegue el ciclo para que esto no caiga en un proceso infinito. Y por eso el ciclo while no lo recomiendo tanto para empezar, recomiendo más el for y ya conforme vas agarrando experiencia pues ya utilizas uno o el otro. ¿De qué depende el utilizar uno o el otro? Pues depende de lo que quieras hacer, pero hay muchos procesos, muchos procesos que puedes hacerlo con cualquiera de los dos ciclos y vamos a ver ejemplos de eso. Y bueno, hablando del ciclo for, el ciclo for empieza con la palabra for y termina con la palabra end. ¡Wow! Y bueno, el ciclo for se utiliza principalmente como un contador. Se simboliza con un hexágono en los diagramas de flujo, indicando que es esto, un proceso cíclico. También se utiliza para la tabulación y graficado. Esto se logra gracias a que, a diferencia de la utilización del if o del switch case, el ciclo for se puede utilizar con un vector condicional o criterio que deseas cumplir. Y bueno, el vector va a ser tu contador. El contador es un vector que se utiliza
para marcar el número de pasos que quieres que se lleve a cabo en el ciclo. El número de pasos que se llevará a cabo en el ciclo es un paso por cada elemento del vector, como los que tenemos aquí. Aquí en este caso vamos a tener 9 elementos, entonces nuestro ciclo for, si utilizamos este vector, así tal cual, sería de 9 pasos. Y bueno, el contador se debe situar al inicio del ciclo porque su primer elemento se debe utilizado para calcular la operación posterior que se necesita para especificar, pues digamos que el siguiente paso. Esto hasta que llegas al end. Este es muy, bueno, esto es esta parte que les estaba mostrando de que necesitas el anterior para calcular el nuevo. Lo mismo pasa en el for porque estamos utilizando un vector. Y bueno, el contador se utiliza al inicio hasta que llegas al end y se ejecuta esta operación por cada elemento del vector que se usa como contador. Ahora, para programar el ciclo for, la primera línea identificada es la constante de dónde hasta dónde quieres que llegue el ciclo. La segunda línea normalmente define la constante que se va a cambiar a cada paso. Al iniciar el for se define el intervalo que se va a trabajar, es decir, la constante y los límites. Y dentro del for se pone un grupo de comandos que se va a ejecutar. Y ya finalmente lo terminas con end. Entonces, aunque no siempre se llevan a cabo todos estos, no los necesitas todos para un ciclo for sencillo. En muchos sí es necesario llevar a cabo todos estos pasos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ciclo for sencillito. Este es un vector. De hecho, si yo pongo ese mismo vector aquí abajo, le pongo x que vaya desde el 0, de 1 en 1 hasta el 100. Le doy enter. Y ya me pone todos los números que hay desde el 0, de 1 en 1, hasta que llego al 100. Y aquí, aquí me lo expresa, que es un vector que tiene una fila y 101 elementos. Recordemos que el número n era 1 más el... La formulita esta. Recordemos que es 1 más el último elemento menos el primero entre el incremento. Como mi incremento era de 1 en 1, era 100 menos 1, perdón, era 100 menos 0, 100. Entre 1 siguen siendo 100, más 1 que estoy sumando aquí, por eso me va a tener 101 elementos dicho vector. Y es lo que me dice aquí, que tiene 101 elementos, del 0 al 100 son 101. Y bueno, esto nada más era un ejemplo del vector, le pongo que me borre la variable que tenía aquí, le pongo CLC para que me limpie la pantalla y ahora sí voy a ejecutar este ciclo que tengo aquí. ¿Qué es esto? Lo que voy a hacer es que voy a hacer una lista de los números enteros del 0 al 100, o sea, lo que tenía ahorita pero en forma de lista. Y entonces para ello creo un ciclo. En la primera línea, aquí adelantito del for, voy a poner el vector con el que voy a dirigir al ciclo, cuántos pasos se van a llevar a cabo, que ya vimos el número de pasos es 100 menos 0 entre 1 más 1. Y entonces por cada operación del ciclo que se lleve a cabo voy a desplegar aquí el valor de x y finalmente termina. Entonces le doy run, ejecutar, y entonces aquí ya vemos que me los despliega los números. Lista de números enteros del 0 al 100. Comenzando desde 0, va incrementando de 1 en 1 hasta que llega a 100. Y pues lo puedo hacer más pequeño, 0.5. Le doy run. Y entonces aquí se ejecuta exactamente lo mismo, pero ahora en vez de 1 en 1 va de 0.5 en 0.5. Recordemos que MATLAB cuando utilizamos el punto decimal me va a desplegar 4 dígitos después del punto decimal, los utilice o no, aunque sean puros ceros los va a desplegar. Cuando hay punto decimal, cuando no hay punto decimal, pues nada más me pone 6. En vez de ponerme 6.000, nada más me pone 6. Ya cuando es 6.5, me lo va a poner como 6.5000. Y eso. Y bueno, entonces también lo puedo acortar esto, lo puedo hacer que sea de 2 en 2. Ay, perdón. Es que le di enter y no era enter, es run. Y ahí está. De 2 en 2, puedo hacer que sea de 5 en 5. Y bueno, entonces eso es así como que a grandes rasgos
cómo podemos utilizar el ciclo for. Bueno, así como que la instrucción. Vamos a hacer un ejercicio. Realizar un programa que despliegue en forma de lista los números pares del 1 al 100. Entonces, ese es el programa que vamos a hacer. CLC, Clear All, para limpiar las variables, limpiar la pantalla. Y bueno, aquí es el título. El número es la lista de números pares del 2 al 100. Y entonces nuestro ciclo for va a ser de 2 en 2 hasta 100 y aquí no lo va a desplegar. Entonces es muy similar. Lista de números pares del 0 al 100. Entonces es precisamente lo que habíamos hecho aquí de 0, de 2 en 2. Vamos a que empieza desde el 2 y hasta el 100. Y ya le doy el run. Y ahí está. Ahora, bueno, me estaban preguntando qué puedo hacer, también qué pueden hacer en caso de que no tengan el MATLAB en casa. De hecho, yo les recomiendo ampliamente que no instalen las últimas versiones. Como logran ver aquí, yo tengo una versión 2016 y pues no estoy tan mal de memoria. Aún así, con algunas gráficas, estos 22 GB no me sirven muchísimo que digamos. Hay procesos en los que estoy utilizando este MATLAB y estoy graficando y apenas que si me sirven estos 22 GB. Entonces yo les recomiendo ampliamente que no instalen las últimas versiones, a menos que tengan más capacidad en RAM que la que yo tengo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para practicar en caso de que no tengan el MATLAB en casa? Como logran ver, yo estoy utilizando el Octa, pero aquí, pues puedo pegar los ciclos directamente. Esto, control C, control B. Y ya le doy enter. Y ya me aparece la lista. Lista de números pares del 2 al 100 y ahí está. Entonces lo que hice fue literalmente pegar lo mismo. Ahora, es que aquí hay un problema. En el Octave Online, que es el que yo estoy utilizando, no hay editor de notas. Entonces, pues yo lo que utilizo es el editor de la computadora, el bloc de notas. Literalmente, pues para estos casos sí me sirve. Y hay una desventaja. Si yo agarro y copio desde aquí, por ejemplo, esto, le voy a poner control C y lo voy a pegar en MATLAB. Aquí, control B. Por eso decía que no hay desventaja. Es que lo que llega a pasar es que en vez de que lo marque como apóstrofe, perdón, en vez de que lo marque como comilla, lo pone así como apóstrofe. Y entonces hay que cambiarlos. Entonces pones la comilla, la que está al lado del 0 normalmente. Ya cuando lo reconoce, lo cambia a azul. Ahí está. Y es que bueno, eso pasaba muchas veces cuando en vez de utilizar lo que es el editor, utilizas el Word o el Paint, el Power o cualquier otra forma. Sin embargo, aquí en el bloc de notas de la mayoría de las computadoras, ya sea Mac o Windows, se mantiene la estructura, no te hace el cambio. Control C y lo pego acá, Control B y hace la estructura como si nada. Y bueno, eso es así como que para iniciar el aprendizaje, bueno, iniciar la práctica, no necesitas pues instalar el programa tal cual, nada más necesitas tener acceso a internet y aquí vas editando. La desventaja es que, por ejemplo, si yo aquí cometo un error, por ejemplo, aquí, le quito aquí me va a marcar precisamente que tengo un error. Me dice, ¿sabes qué? Está mal esta línea y todo eso. Ya cuando lo corrijo, ya me quita la barra de error. Y pues sí, tiene unas desventajas, que aquí me marca precisamente cuándo comete un error y aquí no. Aquí ya tienes que tener un poco más de práctica para dominarlo, pero pues digamos que es lo único que se puede hacer cuando no tienes el MATLAB y necesitas practicar. Vamos a hacer otros ejemplos precisamente utilizando el editor y el Octave para los que no tienen MATLAB. Bueno, pues ya saben que lo puedes buscar así,
MATLAB Online. Lo buscas así, MATLAB Online. Y este es el que, bueno, el que yo utilizo. Si no, pues descargas el MATLAB. Ay, no, este no es. Sorry. MATLAB, No, pero ese es el Simulink. Se me perdió. Ah, pero es que no estoy usando MATLAB, estoy usando Octave. Sorry. Lapsus Brutus es Octave Online. Y ese es el que estoy utilizando. Y ese es donde les digo que puedes control C, control V, pegarlo y utilizarlo. Entonces, esta es digamos que una opción. Hay unas donde tengo que hacer varios procesos de pegado y bueno, porque no puedo ejecutar todo el comando así directamente, como si utilizara el editor de MATLAB tal cual. Esos vamos a verlos más adelante, pero digamos que es por el momento lo que yo les sugeriría para que puedan practicar, sobre todo para los exámenes. Bueno, es todo por el momento. Muchas gracias y hasta la próxima.